Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar una torta de manzana merengada muy húmeda y rica, con una amiga increíble, no te la pierdas. No te olvides que tu like y comentario es lo que mantiene vivo este canal. Ahora sí, comencemos. Empezamos pelando y cortando en cuadraditos 650 gramos de manzanas. Una vez peladas nos van a quedar más o menos unos 400 gramos y reservamos. Vamos a batir hasta crear 200 gramos de manteca blanda con 250 gramos de azúcar. Luego añadimos uno a uno 3 huevos, incorporando bien luego de cada adición. También una cucharada de esencia de vainilla. Y 50 mililitros de leche. Seguimos con los secos, son 250 gramos de harina 4 ceros, una cucharadita de postre colmada de polvo para hornear y 50 gramos de fécula de maíz. Todo esto lo vamos a tamizar. Batimos lo justo solo hasta integrar. Y por último añadimos las manzanas en cubitos y 100 gramos de almendras o nueces molidas. No es necesario que sea harina, yo esta la utilicé así para aprovecharla porque tenía un poco guardada, pero también tiene unos trocitos. En realidad lo ideal para mí es que sean trocitos para que se pueda sentir. Volcamos la mezcla en un molde de 20 centímetros que puede estar enmantecado y enharinado o con papel manteca en el fondo. Llevamos un horno precalentado a 160 grados centígrados de 45 a 50 minutos. Al pincharlo con un palillo tiene que salir seco. Dejamos enfriar y desmoldamos. Para el merengue italiano, comenzamos con el almíbar volcando en una ollita 200 gramos de azúcar y 70 mililitros de agua. Llevamos a fuego medio y dejamos que llegue a 100 grados centígrados. Si no tienen termómetro, en el canal tienen el video con el paso a paso de cómo hacerlo en ese caso. Una vez llegue a los 100 grados centígrados, comenzamos a batir 3 claras. De esa forma, cuando el almíbar llegue a 118 grados centígrados, vamos a tener las claras con picos flexibles. Y en ese momento, cuando lleguemos a los 118 grados centígrados, vamos a volcar el almíbar sobre las claras en forma de hilo mientras batimos a máxima velocidad. Una vez integremos todo el almíbar, vamos a seguir batiendo hasta que el merengue tome temperatura ambiente. Nos va a llevar varios minutos de batido, seguro que 5 minutos mínimo vamos a tener que seguir batiendo. Y ahora vamos a cubrir la torta con una capa fina de merengue y lo que queda lo vamos a pasar a una manga pastelera con pico rizado. Yo lo voy a decorar de esta manera, pero pueden hacerlo como ustedes prefieran. Le voy a hacer 2 líneas cruzadas y voy a rellenar cada porción que quedó de esta manera. Luego arriba de las líneas hago una decoración y por abajo también le hago un bordecito decorativo con un pico un poco más chico. Flambeamos un poco todos los bordes. Y por último voy a darle el toque final, esto es muy vintage, colocándole una rosa de manzana. O bueno, es lo mejor que pude hacer. Y también unas hojitas de menta. Y listo, espero se animen a hacerla, queda riquísima. Y si te gustó, tu like y comentario me ayudan mucho. Suscríbete que es gratis y activa las notificaciones para no perderte las nuevas recetas. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.